Quiérete. Hoy es 8 de enero de 2023. Continuemos con estas reflexiones y estos escolios míos acerca del apartado del libro Así habló Zaratustra, titulado Del camino del Creador. Salir pues del rebaño es un acto que se inicia primero con un malestar, se dijo en el video pasado. Mientras las personas estén cómodas y contentas, no hay necesidad de salir. Hay protección, hay camino, hay congruencia, hay certezas. Pero en algún momento, y por razones que seguramente son individuales, peculiares en cada ser humano, hay momentos en donde el rebaño pierde su cohesión, en donde el sujeto deja de sentir protección, certeza, congruencia, camino, destino, etc., para padecer una sensación de sofoco. El sujeto de repente se siente ya no protegido, sino absorbido. No se siente perteneciendo a un lugar al que debía pertenecer y en donde cada cosa es lo que debía ser, sino que se siente invisibilizado por el rebaño, donde siente que continuando en el lugar donde se supone que debería estar aspirando a lo que se supone que debería aspirar, caminando como se supone que hay que caminar con los que hay que caminar, hacia donde hay que caminar, el sujeto deja de sentir agrado, comodidad, para sentir su desaparición. Y entonces corre a un refugio, corre o busca la soledad para tratar de examinarse y entender por qué ha sucedido ese malestar. Y en últimas, el malestar es malestar de todo lo que él ha venido siendo, de todo lo que él ha venido aceptando y de todo eso en lo que él ha venido creyendo. El malestar no es un malestar filosófico de algo que no le atañe al sujeto. Es un malestar que le incumbe profundamente. Es el malestar de ser en el rebaño. Y de repente todo lo del rebaño parece que se ha caído, que ya no satisface. Insisto pues en el señalamiento de que no todo retirarse, no todo anacoreta, no todo molesto, es alguien que realmente se busca, y por ello no siempre es un destinatario de las palabras de este Zaratustra. Hay un querer retirarse que implica un querer abandonar justamente toda creencia de ser alguien y de ser una verdad absoluta, de la infatuación del yo, de la petulancia del yo, de la consistencia imaginaria del yo soy. Porque en últimas, todo lo que el sujeto es un dicho del rebaño, un lugar que pone el rebaño, un deseo que suministra el rebaño, un camino que propone el rebaño. Básicamente todo pensar y todo ser que el sujeto consideraba que estaba pensando y siendo es justamente o se le revela justamente como un no pensar y un no ser. El sujeto se hastía de ser y de pensar como le han dicho que hay que pensar y hay que ser. Y no todo retirarse del rebaño implica un querer conocer las razones de eso. El texto del camino del Creador, y no solamente este texto, sino yo creo que toda la obra de Nietzsche y todo el Zaratustra, revelarán otros matices de lo que estoy diciendo, pero hay dos cosas. La primera es, hay dos voces que creo que se revelan aquí. La primera es la voz del rebaño. El rebaño intenta evitar a toda costa que el sujeto se vaya. Al rebaño le conviene que el sujeto esté caminando. La sociedad se erige como utilidad. Se erige como filiación, se erige como protección, se erige como cohesión.
Entonces el rebaño, a la sociedad no le conviene el sujeto aislado. Y creo que es en otra parte del Zaratustra donde el Zaratustra advierte que primero fue el tú antes que el yo, primero fue el rebaño antes que el individuo. El individuo, dirá por ahí en alguna otra parte, es una invención posterior. Las sociedades se erigen como rebaño. Entonces al rebaño no le conviene, y podríamos decir que la habitación o la morada en el rebaño es siempre de utilidad. ¿Qué es la utilidad? Es pensamiento de rebaño. Esto se hace para el otro, esta herramienta es para que la use otro, yo la fabrico, el otro me la compra. El rebaño es el mercado, el rebaño es el mundo de lo útil, y la explicación del rebaño siempre es de utilidad. Y la pregunta del rebaño siempre es por la utilidad. Y hoy, en estos tiempos tan tristes, diríamos, el rebaño es de eficiencia. Siempre que el rebaño amonesta o advierte en términos de utilidad y reprocha en términos de inutilidad, de que algo es inoficioso. ¿Usted por qué está ahí, vago? ¿Usted por qué no está haciendo nada útil, vago? Que digamos es el regaño de todo rebaño. Cada época tiene sus rebaños, y cada rebaño en cada época tiene sus definiciones de lo que es útil, de lo que le conviene o conveniente. Entonces, Zaratustra lo primero que aquí nos recuerda es la voz del rebaño. Incluso el rebaño dice, el que busca, esta es la voz del rebaño, el que busca fácilmente se pierde a sí mismo, y todo irse a la soledad es culpa. Muy interesante, porque para el rebaño la búsqueda de sí es pérdida, se pierde, no es un encuentro, como si lo planteara Zaratustra, porque miren, ir a la soledad es buscarse a sí mismo. ¿Para qué? Para encontrarse. La soledad para el rebaño, en cambio, es una amenaza. Oye, no te estás encontrando, te estás perdiendo, porque tu camino somos nosotros, tu camino es lo que te conviene según dictamos nosotros. A eso es lo que Zaratustra en otro momento llama el deber, el tú debes, que le grita el dragón de las virtudes al león, venga, usted debe. Y el león responde, yo ya no debo, yo ya quiero. Que es una cosa muy hermosa, pero bueno, no versaré de ese capítulo aquí. La voz del rebaño entonces primero amonesta, advierte, dice, eso que tú buscas y crees un encuentro es una pérdida. Y dos, siempre que el sujeto se va a la soledad es culpa. Yo creo, yo no sé alemán, entonces no sé cómo habrá escrito Nietzsche la palabra culpa aquí, pero la culpa remite a dos asuntos que pudiéramos relacionar al menos en castellano. Culpa como infracción de una ley. Hay una ley que dice mantente en el rebaño, y si te vas eres culpable, es decir, lo punible. Llamémoslo culpa exotérica, culpa nomotética. Pero hay otra culpa a la que también el vocabulario alude, pues al menos en castellano, no sé en alemán cómo sea la palabra que aquí traducen como culpa, pero culpa también es la culpa interior, la culpa de haber abandonado el rebaño. Y mire que Zaratustra dice, la voz del rebaño continuará resonando dentro de ti. Y cuando digas, yo ya no tengo la misma conciencia que vosotros, eso será un lamento y un dolor. O sea que yo siento que hay una conjunción entre las dos culpas. La culpa exotérica, que es, digamos, la del reproche moral, la de la ley escripta o no escripta, que dice, todo tiene que ser rebaño, todo tiene que ser conveniente, todo tiene que ser oficioso, todo tiene que ser rentable, todo tiene que ser útil, puesto que el sujeto ha decidido soltarse de allí. Y por otro lado está la culpa interna, he abandonado mis únicas certezas, he abandonado mi protección, he traicionado el lugar al que yo pertenecía. Por eso retirarse en Zaratustra, digamos, es ambivalente, es un lugar ambivalente, según el lugar desde donde se sitúa el sujeto para juzgar. La retirada es culpa, es cobardía, es traición, si quien mira está ubicado en el lugar del rebaño, de lo conveniente y de lo útil, de lo moral. O la retirada es valentía, es destrucción de sí, es destrucción de toda verdad metafórica que aglomere más rebaño. Y este será el juicio de quien observa y valora desde el lugar
del deseo de Zaratustra. Entonces, la culpa puede ser valentía o puede ser cobardía, dependiendo del lugar donde esté el lector de este texto, ¿cierto? Esos son bobadas de vagos, dirá el rebaño, o es el lugar de la valentía porque el sujeto pone en riesgo todo lo que ha venido siendo, que es el de la aristocracia filosófica. Si se ubica el sujeto o el lector en el lugar del Zaratustra. Pero es interesante porque la voz del rebaño no es la voz del otro, porque se solucionaría muy sencillo yéndose y no escuchando más a los pacatos, a los de las moralinas, a los que profesan el rebaño. Simplemente irse a una cueva como Heráclito solucionaría el problema. Y resulta que no. La voz del rebaño es un asunto que se ha incorporado. Es una voz interior. Es una voz que ha hecho del sujeto todo lo que es. ¿Cuál es el riesgo de quien se va? Primero, insultar al rebaño, obtener el rencor del rebaño. Miren que más adelante el texto dice, pasar de largo del rebaño es algo que no te perdonarán nunca. Por ahí hay una alusión al cristianismo cuando dicen te crucificarán o crucifican fácilmente al solitario, ¿cierto? Es una manera, sí, de chuzar al cristianismo, pero a mí me gustaría que leyéramos este texto más allá de las críticas al cristianismo. Como Nietzsche es un gran cínico, Nietzsche le apunta al lugar del poder, pues él en ese momento le apuntaba a quien ocupaba el lugar del poder del momento, pero pensemos este cinismo a la luz de quien ocupa el poder hoy. Ecologismos, eficientismos, feminismos, animalismos, idolatrías o tiranías de la juventud y de la japicracia. Bueno, ya cada quien pondría en el lugar al que se le puede reprochar. Pero bien, yo creo que podemos dejar este video aquí y en un próximo video pues seguir hablando de las implicaciones que tiene el lugar de la retirada. Porque en últimas, insisto al menos con esto, no es cualquier retirada, es la retirada de quien tiene una aspiración consciente o inconsciente y es la del creador. Por eso digo, no cualquier retirada de la sociedad, por eso afirmo que no cualquier retirada de la sociedad, cualquier aislamiento de la sociedad hace a alguien destinatario de los sentidos del Zaratustra. Se retira a alguien para crear algo. ¿Qué es eso que hay que crear? Estamos hablando de un artista que quiere crear cuadros, de un artista que quiere esculpir estatuas, de un escritor que quiere escribir novelas para hacerse famoso, de un sujeto que se llama artista incomprendido para crear discos y volverse un artista famoso en lo que hoy llamaríamos la industria cultural. Resumo la pregunta, ¿se trata la retirada de una retirada para crearse una máscara más, una petulancia más? No. Se trata de una suerte de creación que, anunciémoslo de una vez, se trata de la creación de sí mismo. Y esto es una paradoja, es un oxímoron, porque la creación de sí mismo implica la destrucción de todo lo que se ha venido siendo. Pero de eso quizás hablaremos en otro video. Muchas gracias. Aftaizan, ya, Jerete.